transmitiendo, ¿cierto? Estamos todos bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Les invito a que esta mañana iniciemos el canal número 101. Que Dios está en esta mañana en este lugar. Amén. Uy, Señor no está en este lugar. ¿Será que sí está o no está? Amén. Amén, ¿cierto? Dios está siempre. Donde hay 2 o 3 congregados, porque Él lo prometió. Que habemos más de 3. Número 3. Para siempre será.
hace unos momentos en la Santa Cena. Número 18. Envía tu luz y tu verdad, esa me guiará, me conducirá a tu santo monte. Entraremos al altar de Dios, el Dios de nuestra alegría y nuestro gozo. Número 31. Cantada alegres a Dios. En las estrofas hermanas nos hacen la segunda voz.
delante de nuestro Dios. Número 54. Número 230. Fuego de valor, de una chispa ardiente, pronto son calor, veniste mucha gente. Así es el amor de Dios, cuando nace en tu seno tierra. A todo de Jesús, María hermosa es, cuando nace las flores, los campos reverdecen, cuando las aves cantan.
¿Será que en nuestras vidas nace ese anhelo, ese deseo de con todos los que nosotros tenemos contacto, hablarles de nuestro Señor Jesucristo? Sí, lo que cantamos puede ser una realidad en nuestras vidas. Hay libertad para no corre 237. Jesús que murió, Dios glorificó, gracias al Rey. Las hermanas. El 80. Mi primer amor es tu Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor es tu Jesús. Mi alma anhela
El más precioso, el más hermoso, palabras faltaría para decir que tú eres el grande. Señor, Dios Todopoderoso, maravilloso podernos presentar delante de tu santo y la presencia en esta mañana. Gracias porque eres tú quien has puesto el anhelo, el deseo en nuestros corazones de venir a este lugar, a congregarnos delante de ti.
presentarnos delante de ti, sabiendo que tú nos escuchas y que tú estás en medio de nosotros en esta mañana. Gracias, gracias por tu gran amor, porque nos has amado. Vemos día tras día como tú nos guardas, nos proteges de todo mal, de todo peligro. Nos permite llegar hasta esta hora, esta mañana, primer día de la semana, en el cual nos presentamos delante de ti, en el cual recordamos el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el cual podemos presentarnos delante del Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos das esta oportunidad, permitiste que en esta mañana abriéramos nuestros ojos y decidiéramos venir a este lugar. No porque nosotros seamos así, sino que en tu gran misericordia tú pusiste ese deseo de nuestros corazones. Ahora, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, te pedimos que tú seas instruyéndonos, que seas dirigiendo al cielo con nuestras palabras humanas, sino que tu Santo Espíritu hable a tu iglesia en esta mañana. No solo aquí en este lugar, sino donde quiera que es invocado tu santo nombre. Amén. Que ese mensaje que escuche tu iglesia en esta mañana sea a través de tu Santo Espíritu. Señor, la gloria y la honra sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, bien. Vamos, nuestro hermano Cristóbal, que tiene un mensaje. Que Dios les bendiga, hermanos. Antes de empezar, pues, como ya vieron, estamos como empezando a tratar de darle prioridad también a los hermanos que por X o Y motivo no pueden venir. Entonces, por cuestiones de audio, a los hermanos que quieran participar mediante el estudio, decir algo, entonces el hermano Samuel y yo vamos a estar con los micrófonos de solapa. Entonces levanta la mano y le pasamos el micrófono para así los hermanos puedan escuchar mejor el estudio. Gracias, muchas gracias. Y los niños pueden pasar a sus clases. Bueno, que el Señor le bendiga. Ahí está bien. ¿Ahí sí? ¿No? Bueno, hoy vamos a... Pues el Señor ha puesto en mi corazón la necesidad de tratar de considerar o sacar a la luz de la palabra algunos temas, pero pues a veces yo me da la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Pero para ello, primero de ello, están en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Y está en la palabra que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor, lo dice el Señor. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Ahí. Y él te daría agua viva. Entonces, quiero resaltar dos expresiones. La primera es: si conocieras el don de Dios. O sea, lo primero que el Señor le dice a la mujer samaritana es: si usted conociera el regalo de Dios, el don de Dios. Y lo segundo que le dice: ¿y quién es el que te dice, dame de beber?
Entonces, la palabra que queremos resaltar es conocer. Aquí habla del don y conocer quién es Jesucristo. Ahora, ahí mismo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Sabemos que el capítulo 17 es la oración de intercesión de Jesús antes de ir a la cruz, antes de ser arrestado. Capítulo 17, versículo 3. Para mí este versículo es trascendental en el diario vivir del cristiano. Jesús le dijo aquí, orando, dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo no sé qué puede llegar a nuestro pensamiento, o qué podemos llegar a sentir en el corazón cuando pensamos en esta palabra. El mismo Cristo, orando al Padre, horas antes de ser arrestado para ir a la cruz, en esta oración de intercesión dice, y esta es la vida eterna. A eso no le pregunta al hermano, ¿usted tiene vida eterna? Sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿usted sabe qué es la vida eterna? Para muchos, la vida eterna es lo que vamos a vivir después de que nos muramos. Siempre asociamos la vida eterna es con lo que vamos a vivir después de que pasemos de esta vida. Pero Jesús dice que la vida eterna es para disfrutarla hoy, ahora. No hay que esperar a morirse. No hay que esperar a que Cristo venga para disfrutar la vida eterna. Pero aquí es que el Señor nos da la pauta. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Le está diciendo el Pablo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y lo segundo, y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, amados hermanos y hermanas, ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos nosotros a Jesucristo? Porque eso es lo que ha dicho nuestro Señor, que la vida eterna es eso. Y saben, amados, porque es tan importante, o sea, es trascendental, es algo en lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Mire, hoy en día el hombre de hoy, el hombre actual, el hombre del siglo XXI y desde hace mucho tiempo, el hombre está preocupado por conocer tantas cosas. Y por eso aparecen las ciencias, la filosofía, la psicología, de hecho las matemáticas, la geometría, la física, la astronomía, todas esas ciencias. Y es porque hubo gente que se preocupó por conocer y sacar conclusiones, y sacar fórmulas, y sacar veredictos. Pero nos hemos dejado de preocupar por conocer, digo Jesús, al único Dios verdadero, solo un Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y conocerlo. En media hora, quizá, en esto que vamos a compartir la palabra de Dios, 40 minutos más, es imposible decir todo lo que tenemos que decir de Dios. Pero por lo menos, hoy vamos a hablar de algo que a Dios le encanta. ¿Saben, amados, por qué es tan importante conocer a Dios y conocer a Jesucristo? Porque con base al conocimiento que usted y yo tengamos de Dios,
del único Dios verdadero, y del conocimiento que tengamos de Jesucristo, es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones. Yo creo que eso es relativo, por así decirlo. Por ejemplo, cuando el esposo sabe lo que le gusta a la esposa porque la conoce, tal vez no la conozca 100%, pero algo conoce, se supone. Entonces, con base a ese conocimiento, usted toma decisiones y viceversa. Si la quiere agradar, pues toma decisiones que la estimulen. Y si no la quiere agradar, pues toma decisiones. Pero las decisiones que nosotros tomamos en nuestro diario vivir tienen que ser con base, según lo que dice el Señor, es de lo que tú conozcas de Dios, de lo que tú conozcas de Dios. Vamos a hablar. No creo que vamos a hablar 100%, pero ¿qué pensamos nosotros de orden? ¿Qué dice la palabra con respecto a ello? Es un Dios de orden. ¿Es un Dios qué? De orden. Es un Dios de orden y no de qué. No, así me dice la escritura. Por eso dice la palabra, hágase todo decentemente con orden. Pues Dios no es un Dios de qué? De confusión, sino de orden. Quizá usted y yo alguna vez hemos estado confundidos. Yo sí. Yo sí. ¿Sí o no? Como cuando usted, hay momentos en nuestro diario de vivir que usted se encuentra con un laberinto que no sabe qué hacer. No sabe qué camino coger. Cuando nosotros hay como ese tipo de confusión, cuando hay confusión, esto es prueba fehaciente que nos estamos desvinculando de quién. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo cuando nosotros, ya vamos a mirar por lo menos 3 estamentos en donde usted tiene que guardar el orden de Dios. Hay uno que se guarda solito, porque Dios vigila, pero hay otro que sí es responsabilidad de Dios. ¿Ya? Pero por lo menos 3 que quiero considerar en esta precisa mañana. O sea, ¿por qué cuando hay confusión? Hay confusión. Es prueba fehaciente que nos estamos desvinculando de Dios. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de qué? De orden. Eso quiere decir que cuando hay confusión es porque hay un qué? Hay un desorden. Por ejemplo, aunque me dan un poquito de agua, en la iglesia hay confusión. En la iglesia actual hay confusión. La gente está confundida. ¿Todo por qué? Porque se perdió el orden de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a lo que vivimos. Vamos a ver dónde se preserva el orden de Dios. ¿Y sabe por qué se preserva el orden de Dios? A pesar de que el hombre ha tratado de descuadrarlo. Porque es que Dios vigila sobre él. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Dice en el versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Maravilloso. Pero ¿qué dice en el versículo 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aparentemente nosotros creemos que son algo así, pero no dicen mucho. Pero lo dicen todo. Primero, Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra. Pero la partecita que sigue, ¿será que Dios creó un desorden? ¿Sí o no? Esto no dice, lo que pasa es que está muy resumido, pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después dice todo, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Cómo no? ¿Cómo es, hermana Dua? Porque Satanás la desordenó. Satanás la desordenó. ¿Cómo sabemos? Porque al no estar ordenada, alguien tuvo que haber desordenado. Y por eso que ahora Pero según Isaías, recuerda el texto, pero según el texto, lo que produjo el desorden en la tierra que Dios creó fue la caída de Lucero, por esa palabra que todavía llamaba Satanás. Cuando Dios arrojó al abismo a Lucero y sus seguidores, eso fue lo que trajo desorden, oscuridad, tinieblas. Por eso, de Dios es el orden. La confusión y la vergüenza es de quién? El diablo. El diablo. Dios es luz. Satanás es qué? Tinieblas. Dios es vida. Satanás es mal. Dios es paz. Satanás es guerra, muerte, destrucción. Entonces, por eso, amados hermanos, si conocemos a Dios, si conocemos a Jesucristo, pensemos en el orden que Dios quiere, por lo menos, yo digo, por lo menos, en tres estamentos. El primero de ellos es la creación. No voy a entrar en detalles con lo de la creación, pero sí quiero tomar una partecita de la creación. En el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué hizo primero Dios la luz? para poder colocar orden. Poder mirar y ver que había algo. Ajá. ¿Y algo más? Ya lo dice el hermano Martínez, ¿verdad? Ya, miren que el orden de Dios es, cuando hablamos de orden, es primero, segundo. Esto es orden, ¿sí o no? Primero, segundo, tercero, y usted va a ver eso en la creación. Va a ver eso en la creación. La pregunta es, cuando Dios dijo, sea la luz, es porque Dios es un Dios de orden. Pero de la razón, lo que creemos es, ¿por qué creemos, hermano, que lo primero que Dios hace fue la luz? Ahora sí. Para iluminar. ¿Será? A ver, hermano Antonio. Dice, era detallito que Bueno, entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un espacio de tiempo que quizá nosotros no lo alcanzamos a ver aquí, ¿cierto? Pero a mí me llama la atención que la tierra, lo que Dios creó fue desordenado. Pero aún en ese desorden, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, o sea, eso quiere decir que la misericordia y la verdad de Dios siempre están, ¿cierto? Aún en el caos.
Y la razón por la que Dios comienza creando la luz es porque Dios primero no quiere mostrarnos, o sea, que nosotros veamos. Porque si no hay, si Él no hace la luz, pero comienza haciendo las cosas en medio de las tinieblas, o sea, como Por ahí es la que idea. no caga, ¿no? Ajá. Vamos a crear un pasaje que nos resuelve la inquietud. ¿Por qué? O sea, lo que queremos dejar en el corazón, lo que Dios quiere dejar en el corazón, hermanos y hermanas, es que nos preocupemos por el orden de Dios. Y vamos a mirar en Juan capítulo 1. Nos vamos al Evangelio de San Juan capítulo 1. Evangelio de San Juan y el capítulo 1. Dice, versículo 4. Dice, todas las cosas, perdón, versículo 3, todas las cosas por el Internet. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, pues, en él estaba la vida. ¿Y qué sigue diciendo? Y la vida era la luz de los hombres. Es lo que decía nuestro hermano Antonio, cuando decía el Señor a todos. ¿Por qué primero la luz? Para tener claridad. ¿Y qué más? Porque sin luz no puede haber vida. No había vida. Eso no es así. O sea, mire, todo emana de ahí. Primero la luz. ¿Y qué hace la luz? La claridad. Eso, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y mira el ejemplo de hoy, usted con una matica y encierra donde no le entre ni un rayo de luz. ¿Qué pasa? Porque sin luz No hay vida. no puede haber luz. Vale, por ejemplo, el endemoniado Gadareno. ¿Cómo andaba enfermo? Tinieblas. Poseído por que Dios no está, pero los demonios. Está señalando los cementerios y por allá. Mira donde mora, donde solo había tiniebla y muerte, y nadie lo podía dominar. Un hombre totalmente descontrolado. Andaba desnudo y gritando, y todo el mundo le tenía miedo. Pero ¿qué pasó? Entonces, nos queda claro eso. Cuando hablamos del orden de Dios, porque la idea del orden de Dios, yo digo, sea la luz. Espero que Dios en su proyecto tenía dar vida y comienza a ir ordenando las cosas. Eso es lo que nos habla la creación. La creación no solo nos habla del poder de Dios, también nos habla del orden de Dios. ¿De qué otra cosa nos habla la creación? La obediencia. ¿Sí? ¿Y qué pensamos nosotros de la variedad? De la diversidad. A él le encanta la diversidad. Hasta ahí estamos claros. En la creación de la creación ve el orden de Dios. Los cielos cuentan que la gloria de Dios. Romanos capítulo 1, el versículo 20, dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y
su deidad se hace claramente visible. ¿Por medio de qué? De las cosas. Por ejemplo, Dios le colocó límite al mar. A menos que Dios quiera que salga. No pueden nada. Las estrellas. Las estrellas. Y no se entiende. La tierra misma. ¿Cómo se llama cuando ella gira en su mismo eje? Rotación, ¿cuánto dura? 365 días y un cuarto, según los astrónomos. 363 que hay en un mes, el mes de febrero, cada 4 años tiene que cumplir 365 días y un cuarto dura la Tierra. ¿Y cuánto dura? También tocado, sí. Rotación 24 horas, un día. Y el otro se llama traslación, cuando gira, le da sobre la órbita. Cuando ella son 364 días. ¿Quién cree que la Tierra se gira? Una parte de María. Una sola. Ella fue. Cuando Elías no se detuvo. No sabe. Pero la cuestión, mire, la creación, la naturaleza respeta el orden de Dios. Que vino a la creación vino a surgir cuando no se ve. Porque el pecado no lo produjo Dios. Lo produjo el diablo, conduciendo al hombre a que fuera en contra del orden de Dios. Mire, todo es ahí. Por eso Jesús cuando dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O hay alguna pregunta? En la creación se ve el orden de Dios. Nosotros no podemos alterar ese orden. Los científicos nunca podrán alterar. Pero ¿dónde más Dios quiere ver orden? No, antes de la iglesia. La vida de uno. ¿Ah? En la vida de uno. Bueno, sí. ¿Dónde más? En mi lugar. Dios quiere ver orden en el mundo. Vamos a mirar un versículo. Esta es la primera carta de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 3. Capítulo 3. Dice en el capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza.
Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vasos frágiles y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, en todos el mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Bueno, sigue el texto. Pero ahí vemos que en el hogar Dios ha establecido un orden y quiere ver ese orden. Pero en el hogar se ve el orden. Así como en la creación. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? En el siglo XXI. Hoy en día, y es normal, eso ya lo volvieron normal. Hoy en día lo que se ve es un matriarcado, no un patriarcado. ¿Es así o no? Que ustedes sacan. Eso es lo que hoy en día se ve. Hoy en día lo que se ve es matriarcado, no patriarcado. Y es porque de un tiempo para acá, las mujeres reclaman sus derechos. Y todas esas cositas van en contra del orden de Dios. Y vamos, que hermano Martín está haciendo la palabra. Otra cosa es que la mayoría de los hogares, los manejan son las mujeres porque los papás no están. Se fueron con los hogares o abandonaron el hogar o cosas parecidas, pero la mayoría de estas mujeres son cabezas de hogar. Ajá. O sea, eso que ha traído, eso trae confusión, Y desorden. desorden y vergüenza. O sea que eso es obra de Dios. Del diablo. Eso es obra de Dios. O sea, siempre cuando hay confusión. Mire, por ejemplo, el caso que viven las hermanas de la escuela dominical acá, de la escuela del sábado, tienen tantos niños. Por ejemplo, sé de un grupo de niños o unos niños que prácticamente todo el día permanecen solos. ¿Por qué? Porque la mamá, para sostener un lugar, le toca salir al trabajo. Y los niños quedan a merced de que los vecinos lo hagan. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. Esa no es la voluntad. Ahora, lo que se está debatiendo tanto en la política, en el gobierno, lo de la identidad de género, algo así. ¿A dónde va a parar eso? Mire, cada vez el hombre quiere como jugar a ser Dios, porque esa fue la mentira que el diablo le vendió al hombre. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Satanás dijo una verdad, pero a él, lo que lo convierte en una completa mentira. Porque Dios después dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dios lo reiteró, y ya el hombre era como uno de ellos, sabiendo el bien y el mal. Pero el diablo se guardó un pedacito que sabía. ¿Qué fue el pedacito que se guardó? Dios sabe el bien y el mal, pero no tiene poder para hacerlo mal. El hombre sabe el bien y el mal, pero no tiene poder para hacer qué. Por eso todo lo que el hombre hace es mal. Cuando nosotros hacemos algo bueno, no somos nosotros. Sí, lo que pasa es que el diablo aprovecha todas las confusiones y va transformando las cosas para que el hombre cada vez se confunda más y haga más las cosas mal. Y cada vez va añadiendo cosas. Digamos, en este momento ya hay como 5 géneros sexuales más. Y mire, amados hermanos, y por eso hay una palabra que dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. O
sea, el hombre siempre va a ir de manera diferente. ¿Por qué? Porque el hombre ha alterado el orden de Dios. El hombre es un completo desorden. Cada vez nos alejamos más de Dios, nos dejamos llevar más del enemigo. Exactamente. Pero mire el caso aquí. Aquí en Pedro dice cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del varón, pero nos falta uno. ¿El rol de quién? El hijo. De los hijos. Pero mira que en el orden de Dios, aquí, según lo que miramos En Pedro, el orden de Dios es varón y hembra, ¿cierto? Ese es el orden de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que aterrizar. Y muchas veces nosotros le damos más importancia a los hijos que al esposo o que a la esposa. Y ahí ya empezamos a fallar y en la confusión. Eso. ¿Por qué fallamos, hermano? Porque hemos perdido el orden de Dios. Varón, mujer. A la mujer le manda, sujétese. Pero al hombre le manda, trátela como a vaso más frágil. O sea, no olvidemos. O sea, si tenemos que, o sea, ahí es donde cada uno de nosotros, porque a veces nos escudamos, no es que yo soy la cabeza, pero como cabeza tengo que saber tratar a la mujer. Y ese es el orden de Dios. Varón, no te olvides de cómo tenés que tratarla. Hay un versículo allí en 2 Corintios 4 que quisiera que no lo pasemos por alto. Y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces miremos cómo Dios en su perfección, sabiendo lo imperfecto que somos, resplandeció la luz en nuestros corazones por Jesucristo. Amén. Y ahí es donde yo digo, todos los cristianos nos olvidamos, y algo que no podemos olvidar es que la luz ya resplandeció en nuestros corazones. Tenemos la capacidad de responder al orden de Dios. Amén. Esa es la palabra. O sea, ya nosotros los cristianos, estamos hablando por los cristianos y por las cristianas. El mundo va a seguir en su desorden, va a seguir en su confusión. Ahora, hablando un poquito de esto, ahí me llama la atención algo, y solamente quiero mencionarlo, pues ya como tarea que buscaba. En la Biblia, cuando el padre pierde autoridad, porque sabemos que la autoridad en el lugar tiene Papá. el varón. Y quiero un paréntesis de acá. Miren, amados hermanos, no es cuestión de superioridad. No es cuestión de superioridad, ni de inferioridad como el mundo quiere hacer. Simplemente que en todo el universo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, solo existen 3 cabezas. No existen 4, existen 3, que son Cristo, varón y Dios. ¿Sabían eso? Solo 3 cabezas. Cristo, varón y Dios. Y hay 3 que se tienen que sujetar a las 3 cabezas. Cristo, ¿cabeza de quién? El hombre. Del varón. El varón, ¿cabeza de quién? De la mujer. De la mujer. Y Dios, Cabeza de Cristo. cabeza de Cristo. Ese es el hombre. Es que ahí también hay una parte que, digamos, en algunas partes lo malinterpretan. En algunos casos he visto que hombres toman como parte este pedazo, ¿cierto? Pero si nos vamos al Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, entonces ahí llega la pregunta, ¿por qué Dios no la hizo de una parte de los pies? ¿O por qué no la hizo la cabeza? Si la hacía la cabeza, la mujer tomaría superioridad sobre el hombre. Si la hacía de los pies,
el hombre pisotearía a la mujer. Entonces la sacó de la costilla para que hubiera una igualdad. Ya cuando hubo la cuestión del pecado es donde esa igualdad se pierde, porque le dice a Dios, a la mujer que no, que eso ya le toca hacer esto y ya aquello. Es donde digamos que después del pecado tiene que haber una sujeción, porque ya sabemos que el hombre por pecado tiene que sujetarse a algo. Entonces ahí es donde vemos que ya empiezan a hacer esa distribución de las cabezas. Entonces era eso. Pero bueno, recordar una cosa. ¿Qué fue lo que alteró el orden de Dios? No es la creación, porque la creación fue sujetada a vanidad, pero el orden de Dios nunca se ha alterado. Pero en el hombre sí. Si usted analiza, antes de la caída, el hombre y la mujer compartían ¿qué? ¿Qué compartían el hombre y la mujer? ¿Un qué? Cuando por allá dice que cuando dice en el Salmo 8, en el Salmo 8, que ahí habla de lo que Dios hizo con el hombre. ¿Cómo es algo? Sí, puede ser, muy cortito. Respondió. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, ¿qué compartían Adán y Eva? Todo. ¿Un qué? ¿Qué tiene un nombre? ¿Qué compartían? Adán y yo. Un señorío. Porque cuando dice todo lo colocaste, toda la creación. Porque es que miren, amados, que antes de la caída, cuando Dios dice en Génesis capítulo 5, dice que llamó el nombre de ellos, varón y hembra, los dos, era una identidad, no eran dos identidades, era una sola. Llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cómo entendés? ¿Cómo entendés cuatro de eso? Varón y varona. Cuando Dios le presentó a Eva, Dios le llama a Eva. No que la llamó varona. Aquí está igual a él. Pero la llama varona porque es carne y hueso y hueso. Y la llamó varona. No le dijo Eva. ¿Cuántos libros le llama Eva? Y fue el pecado que es que la mujer perdió. ¿Sabían eso? Por el pecado. Por el pecado, no por otra razón. ¿Y por qué por el pecado la mujer perdió ese libro? Porque Adán no fue engañado. Fue Eva. Fue la mujer. Y Eva fue la que le dio a comer a Adán. Eso está claro en la palabra. Por eso hoy en día que ustedes me han dicho que hablan de desigualdad de género. De lo que hace el hombre, la mujer también lo puede hacer. Esa es la mentira que Dios está viviendo. Pero después del pecado, pues Dios dijo, ahora usted está derecho. Como usted, el orden mío que alteró en ustedes, que fue una forma de representarlo, ¿no?
Ahora usted se que está ahí. Y tu deseo que está para tu marido. Así está la palabra. ¿Ve? Ahí ya viene la cuestión, como decía nuestro hermano Andrés, viene la cuestión de la sujeción. Por eso, mire, hay algo curioso, y no sé si un poquito el tema, quiero ver otra idea. Por eso es que al hombre, a nosotros los varones, en el orden de Dios, según Dios, es amar Como que somos la iglesia. y nos cuesta. Amar a nuestras esposas como Dios como la iglesia. Por eso es que Dios acá ahora la estaba martillando. Porque es que por el pecado nos gusta. Y a la mujer, ¿qué le cuesta? Sujetarse. A toda mujer le cuesta sujetarse. Nosotros no queremos amar y la mujer nos quiere cuesta. Por eso es que hay desorden, hay desorden. Ahora, cuando en el hogar hay desorden, cuando hay desorden en la familia, que es el otro estamento donde se viene ese evento. Ya nosotros tenemos un principio que tenemos que guardar en nuestro corazón y defenderlo. Dios es un Dios de orden. Y en la Biblia usted ve el orden de Dios. Ve el orden de Dios. La confusión, la vergüenza y el desorden es porque se le da lugar a Dios. Vamos a hablar del orden de la iglesia. ¿Hay orden en la iglesia? Hoy en día la iglesia está muy desordenada. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el orden que debe haber? Solo quiero tomar una referencia. Para ello les invito a que vayamos a Filipenses. ¿Por qué tomo Filipenses? Nosotros siempre tenemos que ir a la palabra para que sea Dios hablándonos a través de la palabra. Hermanos y hermanas, donde no veamos esto es porque hay desorden. Miren, el orden tiene un principio, y es un principio que lo podemos llamar como de autoridad. Donde hay autoridad, ¿qué hay? Así es. Donde hay autoridad, hay orden. Donde hay gobierno, hay orden. Así es, así. El orden en la iglesia. Filipenses capítulo 1. Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. ¿A quién va dirigida la carta? A todos los santos. Eso incluye hermanos y hermanas. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Vamos a tratar de transcribirla que la carta sea dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en el caudal. ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que te hace mal? Con los obispos. ¿Qué va? ¿Quiénes son los obispos aquí en el caudal? Los que cumplan. Gracias, hermano Martín, por ese amor. Los que cumplan con los requisitos. Yo veo que Pablo, cuando escribe a los filipenses, ahí se pueden distinguir tres grupos. Vayan a los tres grupos. Primero,
Los santos. Todos los santos. Segundo grupo, con los obispos. ¿Y qué más? Y con los diáconos. Hermano Martín, ¿usted sabe quién habla los obispos de acá de la ciudad? Hermana Gloria. Hermana Patricia, ¿usted sabe quién habla los obispos de acá de la ciudad? Hermanos, ahí no estamos fallando, ¿no? Porque los obispos de la asamblea local se tienen que reconocer. Que el día de mañana, bueno, que alguien ve y allá, ¿quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son los que gobiernan? ¿Quiénes son los dueños de la jugada? El hermano Martín, pues no tocó la regulación y su carne esperando. Porque eso son. La acuerdo es que, bueno, ahora les cuento el anécdota. Pero, ¿cuál es el tercer grupo? Hermano Martín, ¿sabe quién habla los diáconos acá? Hermanos y hermanas, estamos hablando de los diáconos. Yo no sé por qué nos da como cierta vez, eso está en la palabra, ¿o no? Eso está en la Biblia. Una cosa son los ancianos. Porque yo, hermano, ¿quién habla de ancianos acá? Pues ya queremos ver ancianos. Porque ya ancianos. Estamos hablando de los obispos. Yo no, es muy diferente. No, líderes hay muchos, pero obispos. Mire, en eso tenemos que trabajar. Si nosotros queremos empezar, ¿qué dice la palabra? Hágase todo decentemente y con orden. Y hay un orden que Dios ha establecido en la creación. Eso no se rompe, porque es la creación, y la creación está sujeta a Dios. Es así o no es así, como me equivoco. El orden de Dios en la creación no se pierde, no se rompe. El orden de Dios en la familia hay que establecerlo, hay que trabajarlo, hay que orar, hay que interceder, hay que querer el orden de Dios. Pero ahora vamos al otro estamento, a la iglesia. Allí hay que trabajarlo, hay que establecerlo. Hay un orden. Son todos los santos, el pueblo de Dios, la iglesia local. Pero hay un grupito selecto que se llama los obispos. ¿Qué hacen los obispos? Son los pastores. Enseñar. Los maestros. Es que mire, o no, hermano Antonio, te voy a dejar algo. Porque es que los obispos de la iglesia son los que le responden a Dios por el funcionamiento de la iglesia. Lo que pasa es que acá no habla de ancianos. Yo quiero leer unos versículos para que aquellos no entiendan. Dice, requisito de los obispados, en 1 Timoteo, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena hora desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no que sea envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta allí. Vean, mis amados, cuando Pablo le escribe a Timoteo y a Tito, que ellos tenían que reconocer a los obispos. Ellos, ¿en quién se fijaban? Ahí se va a entender lo que decía la hermana Janet. ¿En quién se fijaban? Los ancianos. Tuviera más de 30 años. No, más de 50. Más de 50. Porque para poder ser obispo, primero tiene que ser un Anciano.
en los de más edad, comenzando el programa. Y entre los de más edad, entonces comenzaba, bueno, ¿será que sí tiene eso? Y de acuerdo a las características, entonces se le reconoce. Cuando hay obispos en la iglesia local, ellos son la autoridad delegada de Dios. Hay un versículo que dice que el pueblo sin entendimiento será despedido. Ese conocimiento los hermanos de la iglesia local, de toda iglesia local. Lo que pasa es que entre nosotros se usa mucho eso. El anciano. Era la misma que va a contar. Hay una iglesia que dice, bueno, hoy nos reunimos los ancianos. Y nosotros los viejitos y viejitas. Y ya, bueno, ¿y aquí qué hacen? Pues hagamos una reunión, pero ya los primos amigos, bueno, reunamos los hermanos que tienen ministerio, bueno, pero no la cambiaron. Y en otra iglesia, hablar de los presbíteros. Y eso es ya lo que dice aquí. Presbiterio o episcopado, es la palabra que se usa en el griego. Episcopo. Ese ya es un oficio, es un cargo en la iglesia local. Por ejemplo, aquí en nuestra asamblea, no puede decir, no, es que el pastor es Antonio. ¿El hermano Antonio es pastor? ¿Es pastor? No, pero ¿es pastor? El único pastor es Jesús. No, pero ¿eres pastor? No. ¿Aquí qué? El pastor es el que está... Eso no es. Sí, Pastor. ¿El hermano Joel es pastor? ¿El hermano Mauricio es pastor? El hermano Mauricio es pastor. sí. ¿Sí ven la diferencia? Es que ese es el orden de Dios. Hay que reconocer a estos varones, obispos, diáconos, y otra cosa son los ministerios, y otra cosa son los dones de la iglesia. La hermana Gina dice algo. De ahora, ¿quién es el pastor? Entonces yo digo, pastor, ¿mi esposo es pastor? ¿Sí? Porque es que miren hermanos, que en la iglesia primitiva había un grupo que eran muy reconocidos, que eran los ancianos. ¿Quién más? No. Y los apóstoles. Eran reconocidos. Dice, reunidos la iglesia de Jerusalén, los ancianos con los apóstoles, y tomaron decisiones. En otras palabras, los obispos de la iglesia son los que toman decisiones. Profetas y ¿Qué? profetas y lo que te mencionó ahorita. Apóstoles ya no existen. No, ya no existe. Pero lo que sí queremos es que distinguir entre ministerios y estos cargos. Porque es que muchos creen que es que el obispo es el que predica, es el que evangeliza, como yo hermano, y hermano poder, que hace todo. No. Porque hay ministerios en la iglesia, hay pastores, hay evangelistas, hay maestros. Pero no por eso son obispos. Porque el otro oficio que yo veo en la palabra es el de diácono. Mire, el obispo, su función y su responsabilidad es salvaguardar, vigilar, cuidar a la iglesia local de su bienestar espiritual. ¿Es así? Bienestar espiritual. Y los diáconos tienen la función de cuidar
el bienestar material y físico de la iglesia local. Por eso, en el diaconado pueden existir Hermanas diaconisas. diaconisas, pero en el obispado no. Porque es que el obispado es de autoridad, es de gobierno. Palabras más, palabras menos. Aquí entre nosotros, aquí en Cabo, ya reconocimos 4 hermanos como no me equivoco. Hermano Menudán, hermano Joel, pongan de pie para que el hermano Martín sepa quiénes son. Claro, hay hermanos que el hermano Antonio Tucán. Y por último, como un abortivo, este servidor. ¿O no? ¿Ustedes Por la edad y que llevamos examinando, tal vez las características estamos cortos, pero hasta ahora son los hermanos que como bueno. Y ahora los diáconos. Hermana Gloria. Hermana Gloria. Como diaconisa. Diácono. Está bien para estar hablando con la mamá. La hermana Resta, la hermana Valentina. Pero los diáconos, ¿dónde están los diáconos? Yo a lo que era el hermano Núñez, el hermano Resta, le dio varios procesos. Ya te falta tu tiempo. Pero yo no veo con ese perfil más que ese apoyo en cosas más. Andrés, hace falta una finalidad. Pero más o menos así. Y cuando usted, hermano Martín, sea bautizado, usted me puede quejar en por ahí lo veo. ¿En qué quedó el pastor? A mí me preguntan, yo digo, no, ahí no hay pastor. Pero hay un grupo de hermanos ancianos. Hay Yo ahorita estoy diciendo pastor. No, es que pastores sí hay. Lo que pasa es que, hermanas queridas, es que el pastor es un ministerio. Como el maestro, es un ministerio. Eso algún día vamos a tener que definir muy bien eso. O sea, nosotros somos pastores, pero no cada. No, es que no se trata de eso. No, y eso que las denominaciones, prácticamente el pastor es el pastor es el que dice que seamos, no seamos. Y eso no se ve entre los hermanos que se congregan en un país, es un grupo de obispos. ¿Ya? Pero más adelante se acabó el tiempo, hermano. Pero por lo menos leemos el ejemplo. A Dios le gusta el orden. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de
te damos gracias por permitirnos una vez más congregarnos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu preciosa palabra que en esta mañana se ha expuesto. Quizá puede que en muchos de nosotros queden lagunas, pero tenemos la Sagrada Biblia. Tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía toda la vida. Oramos, Padre, para que tú seas afirmándonos en este propósito, Señor, de que se establezca el orden de Dios. Gracias por el orden de Dios que se conserva en la creación, la naturaleza, las aves del cielo, los animales. Todo habla de la gloria de Dios, del orden perfecto de Dios. Oramos también por los hogares. Padre, quizá hemos durante muchos años andado en desorden, pero ayúdanos, Señor, que podamos establecer el orden de Dios en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias. Y oramos por el orden de Dios en la iglesia. Oramos, Señor, por este rebaño que se congrega aquí en este lugar, para que tú nos guíes, para que tú nos ilumines, y que bajo la dirección del Espíritu Santo podamos hacer las cosas con el orden que a ti tanto te agrada. Padre, colocamos esta semana que comienza en tus manos para que nos dirijas en cada cosa. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor le bendiga.